Pero si seguimos el gran consejo de la socióloga experta Amy Cuddy, hay que fingir hasta serlo. Y más allá, hasta conseguirlo. Poner líder en la página web no necesariamente significa que esté mintiendo. Usted, obviamente, es una persona experta en pasteles sin lactosa, si no, no se metería. Yo recomiendo que lo pongan. Yo recomiendo que pongan líder. ¿Aún en qué? Vamos a dejarlo a consideración de la audiencia si la palabra líder es un resta o suma. Yo la pondría, porque no solamente le da a usted un impulso, sino que, ¿cómo no va a ser verdad? ¿Quién decide quién es líder y quién es no? Yo lo pondría. Yo voto por el sí. Pero muy buena sugerencia, muy buen comentario, Rudy. También muchas gracias por la participación. Todo esto hace que el evento sea mucho mejor. Así que, y que esos vamos a ver con más sugerencias también. Gracias, líder. Un fuerte abrazo. Entonces, vamos a ver. Estamos con los quesos naturales. Bueno, y ahí podemos jugar un poquito más, pero la idea es esa. La idea es esa. Artículos de fiestas. Cintia, vámonos más pequeñitos. Vámonos. Así que artículos de fiestas. Vamos a ver lo que la gente busca. Vamos a ver domicilio, Costa Rica, infantiles, fiestas infantiles, también podría resultar. Vamos a ver artículos de fiestas infantiles. Podría ir una capa más abajo. Artículos de fiestas infantiles. Pero ¿qué artículos tiene? Por ejemplo, tiene bueno, no sé qué artículos ahora no me vienen a la cabeza, pero puede buscar un artículo específico, ¿sí? Si bien es verdad que podría enfocarse en artículos de fiestas infantiles, podría buscarlo de otra manera. Como por ejemplo, bueno, ayúdame Cintia, qué productos específicos vende, pero podría, vamos a ver, como por ejemplo, fiestas infantiles, vamos a ver, accesorios no, bueno, ahí podríamos jugar. Me va a venir a la cabeza, si no, Cintia, ayúdeme y retomamos. Guanacaste, cosmética natural. Cosmética demasiado amplio. Vámonos para abajo, las piñatas. Es que esto me estaba diciendo, empieza por piñas, no, piñatas, pirañas, piñatas. Así que piñatas. Vamos a ver, piñatas para adultos, imagínense. Bueno, ahí, ¿verdad? Me imagino que obviamente que será lo mínimo, será piñatas de, vamos a ver, piñatas de Spider-Man, piñatas hay de diferentes categorías también, me imagino que son los distintos dibujos, piñatas de dinosaurios. Fíjese usted, piñatas de dinosaurios. Esto le puede parecer a usted una barbaridad, que de pasar de vender productos para fiestas infantiles, pasa a ser una empresa que solamente vende piñatas de dinosaurios. Pero, Cintia, es paradójico, pero así es como va a crecer como empresa. Porque cuando la gente busca piñatas de dinosaurios, más allá de Costa Rica, ¿a quién le van a comprar? ¿A usted? Porque usted tiene una selección enorme. Cuando nosotros decimos que se haga pequeña, más pequeñita, no más pequeñita, nos referimos a la variedad de productos. Pero cuando usted selecciona uno, piñatas de dinosaurios, allí sí usted puede tener una gran variedad, porque es exactamente lo que la gente busca, y la gente va a apreciar que su piñata de dinosaurios sea azul, en rojo, en verde, amarillo, grande, mediana, larga. Ahí sí que puede tener una cierta variedad, obviamente. Puede tener 10, 20, 30, porque es exactamente lo que la gente está buscando, mientras sea piñata de dinosaurio. Así que, Cintia, ahí podría meterse, no le dé miedo. Piñatas de dinosaurios, y cuando la gente desde Chile quiera una piñata de dinosaurios, va a aparecer. ¿Y qué van a hacer cuando vayan a su página web? No se van a regresar, sino que se van a quedar, van a interactuar, le van a escribir. Segundo factor que Google usa para posicionar arriba de la primera página. El primero es que su página web diga piñatas de dinosaurios 20 veces. Y es lo que va a hacer porque solamente vende eso. No vamos a meter ninguna otra piñata, no. Solamente piñatas de dinosaurios. El primero de los factores que Google usa para poner en la primera página, que su página hable de eso. El segundo factor que Google usa para poner la primera página es que cuando la gente haga clic, se quede. Y en su página se quedan. Porque habla exactamente de lo que la gente busca. Y sus competidores que pueden aparecer, no se van a quedar la gente. Porque no hablan, no van a estar
buscando, no tiene dinosaurios. Ay, espérate. No, Google, te he pedido dinosaurios, sí, mira qué página me ha recomendado. La gente se va enseguida y va a la suya y se queda. Y Google dice, espera, que la página de Cintia es relevante y la gente le gusta. Sube posiciones. Segundo factor que Google usa para el algoritmo. Piñatas de dinosaurios. Vamos a la piscina. Hay agua y sabemos que hay agua porque Google nos lo dice. Aquí están las sugerencias. Dinosaurios Rex, de dinosaurios bebé, Blue, de Jurassic World. Ahí usted puede meterse a tener una gran variedad. Dentro de piñatas de dinosaurios, ojo, ¿eh? No podemos poner piñatas de otra cosa que no sean dinosaurios. Fascinante. Piñatas personalizadas. Podría resultar también una buena, pero tenía que ser otra. No podemos poner de dinosaurios y personalizadas, así que a menos de que Google nos diga qué demanda. Vamos a ver. Personalizadas. No hay de dinosaurios personalizadas. Vamos a ver si hay piñatas personalizadas. Hay. Y vamos a ver si es demasiado grande. Ojo, que puede sorprendernos. No. Lo que son es piñatas personalizadas en distintas ciudades, por lo que eso no indica que pueda haber más dentro. Piñatas personalizadas, posiblemente, ahí podría resultar también interesante, piñatas personalizadas, así que, dinosaurios o personalizada. Qué bonita lección, ¿eh? Un fuerte abrazo, Cintia, gracias por participar, qué bonito, un aplauso para Cintia. ¿De dónde nos visita, Cintia? Gracias por su participación, un honor servirle a usted y a su empresa, pura vida. Muy bien, ahora que sabemos por qué y cómo, vamos a continuar con nuestra maravillosa página web y nos queda un ratito todavía, así que, ¿qué otra manera de pasar el jueves por la tarde, verdad? Que aquí, en esta gran capacitación, grande porque la hacen ustedes grande. Las micro y pequeñas empresas, que son las empresas más grandes que hay, sin duda. Continuamos. Bueno, éramos una empresa textil y vamos a vender sombreros. ¿Y sombreros por qué? Porque así lo hemos visto que la gente los busca. Así como, por ejemplo, sombreros vaqueros. Y hemos pasado de vender todo tipo de ropa, zapatos, zapatillas, sandalias, camisas, a sombreros vaqueros solamente. Así que vamos a poner líder en sombreros vaqueros desde 2005. Fantástico. Y yo voto por el sí de líder, ¿eh? Yo voto por el sí, pero espero que ustedes también participen en esa votación. Líder sí, líder no. Dice Daniela, panes a la carta personalizados. Mire nuestra amiga empresaria. Premezclas para panes sin gluten. Panes no. Panes a la carta, panes personalizados. Depende. Vamos a verlo. Panes personalizados. No hay. Pan personalizado solamente hay uno, demasiado pequeño, no nos podemos meter allá. Panes a la carta. Demasiado pequeñito. Habrá que buscar esa cosita dentro de la gran maravilla de productos que se tiene, Daniela, que le haya suficientes sugerencias. Gracias por su participación. Un honor también servirle a usted. Un fuerte abrazo, Daniela. Así que vamos a por ello. Líder en sombreros vaqueros. Aquí lo que vamos a poner es 50 sombreros vaqueros hechos por nuestras expertas y expertos, artesanas y artesanos de la maravillosísima Costa Rica. Pura vida. Y esto, fijémonos, sombreros vaqueros una vez, sombreros vaqueros 2 veces. Y eso que ni siquiera hemos comenzado a hacer la página web. Eso es exactamente lo que le dice Google. ¡Ey! Somos la relevancia, somos la página autoritativa o autoritaria de cuando la gente busca sombreros vaqueros. Somos nosotros, porque lo hemos puesto una vez, Google, 2 veces, de 100 palabras, 4 son esas. Y Google dice, ciertamente, te pongo. Y Google también te dice, asegúrate de que cuando la gente va a tu página se queda, que si no te baja un poquito. ¿Y cómo la de hacer usted? Pues muy fácil. Que sus productos, fotografías que queden bonitas, y también vamos a necesitar un vídeo corporativo. No nos dé miedo, que es tan fácil como vemos aquí, tener un teléfono aquí en la mesa y tenerlo. Pero ya hablando solamente del producto, tenemos muchos puntos para que la gente se quede. Vamos a continuar. Aquí nuestros primeros ofertas podemos hacer, por ejemplo, que sea 100% atención, ¿verdad? Atención personalizada sobre
Vamos a poner otra vez. Sombreros vaqueros. Google, atención, atención, que ya van 3 veces que lo pongo, de nuestras y nuestros artesanos y artesanos. Bueno, la siguiente es envío gratuito a domicilio en menos de 72 horas. Y aquí vamos a poner como tercero, por ejemplo, 100%, bueno, algodón, no sé, orgánico, ahí me pierdo un poquito, local. Fijémonos lo que estamos poniendo, ¿eh? También ponemos números, aparte de sombreros vaqueros. 100%, 72 horas, 100%, 50, 2005. ¿Y por qué tantos números? ¿Por qué? Pues porque lo que dijo Microsoft tiene razón. La gente cada vez tiene una menor capacidad de atención y los números destacan, resaltan, sobresalen, hacen que la gente pueda navegar la página web un poquito mejor. Así que siempre pongamos números siempre que podamos, porque eso va a hacer que la gente pueda navegar la página mejor, y si navega mejor y se queda, beneficio doble.